Hola, te damos las buenas noches. Un viernes más aquí en nuestra radio gloriadedios.com.ar. Estamos acompañándote en este último día de la semana, el día viernes, donde ya nos prestamos, nos apasionamos, empezamos a preparar, no sé usted, pero yo sí, nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene este fin de semana. Fin de semana que nos prestamos a recibir lo que Dios seguramente tiene para este fin de semana, para todos nosotros este sábado y este domingo, donde por lo general todas las iglesias se reúnen para dedicar un tiempo a Dios, para dedicar un tiempo a alabar y poder escuchar también sus consejos, sus palabras. Amén. Así que en este viernes te estamos acompañando por nuestra emisora de online. Y el tema de esta noche es un tema que está muy vigente porque es el ecumenismo. ¿Qué significa ecumenismo? Porque quizás lo sentiste por ahí, quizás, y ahora además lo vas a sentir más a menudo, porque es algo que se prepara para el final de los tiempos. Así que como cristianos es bueno saber su significado, lo que realmente hace el ecumenismo. Así que en esta noche vamos a tener un poquito a hablar de este tema, que por supuesto, como todos los temas, nada es nuevo, aunque parece que es nuevo. Esto se remonta a años muy atrás, ahí a 1900, más o menos, donde empiezan las iglesias en un mover ecuménico, y entonces realmente quizá lo hemos sentido, quizá los estamos sintiendo, pero realmente debemos estar atentos a todo y debemos conocer todo lo que se está hablando en el ámbito religioso, porque es un tiempo muy, muy especial donde realmente tenemos que estar con los oídos bien atentos, amén, a escuchar todo lo que se está diciendo, y realmente tenemos que saber de todo lo que se dice para poder discernir si es de Dios o no es de Dios. Realmente ese es el tema que quiero tocar en esta noche. Así que vamos con una pausa musical nuevamente y enseguida regresamos. Muy bien, te damos gracias, Señor, por estas alabanzas tan lindas que estamos escuchando en esta noche de viernes, y queremos decirte que en este sábado estamos ya con el capítulo 14 de Apocalipsis, y también estamos con la escuela bíblica para niños, y el domingo tenemos nuestro culto desde las 10:30 de la mañana en la ciudad de Rafael Castillo, ahí en el barrio El Torero, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros te estamos transmitiendo a través de esta emisora aquí por la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, desde este rinconcito, desde esta ciudad que se llama Monte Castro. Estamos saliendo para todas partes del mundo. No sabemos quién puede estar escuchándote en algún rincón del mundo que no nos conocen y que nosotros lo conocemos a ellos, pero realmente que nos podemos gozar en la presencia del Señor. Así que estamos en esta noche hablando de ecumenismo, un movimiento ecuménico que se aproxima, que empieza a ganar espacio, porque como sabemos hay un nuevo orden mundial en todas las cosas, un nuevo orden mundial en la religión, en la política y en la forma de vivir. Así que globalizando todo, esto de la globalización que viene durante muchos años, ¿amén?, se empieza a cumplir, porque también se va a globalizar la política, se va a globalizar la moneda que van a usar todas las naciones del mundo, y también se va a globalizar la religión. Entonces tenemos que saber de qué significa, Señor, un movimiento ecuménico muy especial. Así que realmente en esta noche vamos a decir que esto del ecumenismo
no es algo nuevo, sino que realmente es algo que viene de muy atrás, ya que en la Biblia hubo un primer movimiento ecuménico ahí cuando se reúnen todos los obispos de un lugar para determinar si lo que hacía Pablo era verdaderamente de Dios, y es donde Gamaliel, un estudioso de las Escrituras, un teólogo muy importante de esa época, da las palabras que dice: si esto es de Dios va a perdurar, pero si es del hombre realmente no va a perdurar para nada. Así que, pero nosotros nos vamos a remontar de los movimientos ecuménicos más cercanos a nuestra vida. Y entonces tenemos que arrancar de 1910, donde un encuentro de la Confederación Misionera Mundial celebró en Edimburgo, ¿sí?, el primer encuentro ecuménico. Entonces, el escándalo, dice, de la división se hacía sentir con agudeza en los territorios de esta confederación misionera, en el testimonio fragmentado de las iglesias cristianas. El impulso de este encuentro llevó al establecimiento del movimiento Vida y Trabajo, que se reunió por primera vez en Estocolmo en 1925, y su objetivo era estudiar la aplicación de los principios cristianos a las relaciones internacionales, a la vida económica, social e industrial. Y entonces en ese primer encuentro en 1925 se acuñó una frase: el servicio une, la doctrina divide. Sacaron en conclusión en ese primer concilio ecuménico y dejaron escrita esta frase que realmente decía: el servicio une, pero la doctrina es la que divide las religiones y las iglesias. Mire cómo ahí empezaba y nos está dando primera, ¿sí?, definición de lo que realmente es el ecumenismo. Por eso ellos dicen: mejor sirvamos todos juntos a la sociedad, a la vida económica, a la vida industrial, que la iglesia pueda realmente tener parte en esto, porque eso nos va a unir a todos en una sola religión. O sea que ya en 1925 se empezaba a hablar de una unidad de la religión, algo que cobra mayor fuerza en este último tiempo, donde sabemos que estamos esperando la reaparición de un estadista, de un único estadista mundial, de una única religión, como dice en Apocalipsis, y de una única moneda. Ahora, este movimiento de 1925 en Estocolmo, que había hecho realmente énfasis en el servicio solamente, en 1927 se reunió en Lausana otro encuentro que puso más énfasis en las doctrinas y en el ministerio. Y ellos dijeron que ambos movimientos, tanto servir como la doctrina, son importantes en las iglesias divididas. Tanto los factores teológicos como los no teológicos. Estas son algunas de las cosas que realmente tuvieron un arduo tratamiento
a medida que pasaban los años. Amén. Pero nosotros sabemos que por la fe somos salvos, esa es la creencia de nosotros los cristianos evangélicos, y que por tener esta fe de ser salvos solamente por la fe, no por obras, en realidad la fe, esta fe que nosotros tenemos, va acompañada de ¿qué? De buenas obras. Amén. Pero no podemos, como este concilio de 1925, dejar de lado las cosas de la fe, las cosas de la doctrina. Las dos cosas tienen que ir acompañadas, porque la fe sin obra, dice, es muerta. Y las obras solas no te hacen salvo. Entonces, realmente las dos cosas son importantes dentro de la iglesia cristiana. Tanto el concilio de 1925, que hablaba del servir para unirnos, y el otro que hablaba de lo teológico, que los dos, en realidad los dos encuentros, el que se llamó Vida y Trabajo, que realmente hacía énfasis solamente en las obras, celebró nuevamente en 1937 en Oxford, en el de la fe, constituyó, ese mismo año se acordó la unión de los dos movimientos, de aquel que hacía énfasis en las doctrinas y de este de Vida y Trabajo que hacía énfasis, sí, en el servicio. Entonces, ellas se unen, estos dos consejos, para formar un Consejo Mundial de las Iglesias que se llamó CMI y que se llamaba Ecumenismo. Debido a la interrupción provocada por la Segunda Guerra Mundial, la unión de estas dos fuerzas no tuvo lugar hasta 1948 en la ciudad de Ámsterdam, donde nuevamente realmente se empiezan a unir. Ahora, la Iglesia Católica rechazó todas estas invitaciones y encuentros. La inspiración del encuentro de Edimburgo en 1910 condujo también al establecimiento de un consejo misionero internacional que se convirtió en parte del CMI, que era eso del ecumenismo, y en 1961 como su departamento de misión y evangelización. Entonces, en el primer periodo de ecumenismo, que arranca de 1910 a 1948, hubo varias uniones a nivel nacional e internacional de iglesias de una misma procedencia de denominación. Algunas de ellas se remontan a siglos anteriores y en la actualidad hay asociaciones mundiales de anglicanos, de iglesias congregacionistas que se llaman discípulos de Cristo, luteranos, iglesias luteranas, metodistas, iglesias pentecostales e iglesias presbiterianas. Todos estos están unidos, amén, en una misma denominación. Y también se desarrolló la semana de oración por la unidad de los cristianos, que empezó siendo una semana de Pentecostés y más tarde se fijó entre los días 18 y 25 de enero, ecumenismo y espiritualidad, los dos acompañados. Pero también fueron importantes las conversaciones y los diálogos entre iglesias de distinto tipo. Aunque las uniones fueron escasas, a pesar de los anglicanos y los metodistas y presbiterianos y la Iglesia Unida de Canadá, en otros lugares
no se pudieron unir porque había diferencias muy marcadas entre esas iglesias. Entonces realmente, pero en la década del 70, el interés por los esquemas de unidad decayó. Hubo más interés en el proceso que en los planes. O sea que todo lo que se había logrado desde 1910 entre las iglesias, que había habido algunas uniones significativas, como los presbiterianos, metodistas, luteranos, amén, y las iglesias pentecostales también. Esto en la década del 70 comienza a empezar a decrecer nuevamente, porque en realidad cada uno puso más énfasis en el proceso que iban viviendo estas iglesias, o sea, en el crecimiento Estamos compartiendo esta radio gloriadedios.com.ar, amén, y estamos viviendo un tiempo y estamos hablando de ecumenismo, porque tenemos que saber qué pasa en el último tiempo entre las iglesias. Y hasta aquí todo este movimiento, la Iglesia Católica todavía permanecía afuera, permanecía desunida, pero empezó a asistir desde 1961 como oyentes solamente, o sea, no formaban parte, solamente escuchaban todo lo que se decía en ese lugar. Solamente ellos iban de oyentes y no formaban parte en ninguna decisión y seguramente tampoco en ninguna votación ni nada por el estilo. Hemos pasado 34 minutitos de nuestro programa. Estamos en gloriadedios.com.ar por internet, transmitiendo para todas partes del mundo, de aquí de la ciudad autónoma de la República de Argentina, de nuestra República Argentina, ahí en Sudamérica, en el último país de Sudamérica. Estamos transmitiendo las buenas noticias de el Señor Jesucristo, que dejó a través de su palabra para todos nosotros. Pero realmente toda esa orientación y esa salud de este movimiento y ese entusiasmo inicial de 1910 hasta 1965 siguió, pero con un leve proceso. Es muy lento el proceso, realmente, hasta llegar realmente a los comienzos del siglo XXI. Y entonces allí empieza a tomar mucho auge y mucha fuerza la Iglesia romana, en tres campos de actividad ecuménica, que empiezan acá hay algo interesante, y es algo que tenemos que saber bien. Ahí empiezan a formar parte de este ecumenismo las iglesias orientales, que hasta ahí, los musulmanes, todo esto, que hasta ahí no estaban en esta unión, con las que realmente en esa época hay un casi pleno acuerdo, casi un pleno acuerdo, y las iglesias de la Reforma y posteriores con las que hay en la actualidad 8 diálogos en curso. O sea, hay un marcado énfasis con esas partes orientales de las iglesias, que son los musulmanes, todas esas religiones orientales, que hasta aquí nosotros no habían formado parte de este movimiento ecuménico, pero eso tiene realmente algo
muy especial, nos deja una puerta abierta a esto de que la Biblia habla que en el último tiempo va a ser solamente una única religión mundial. Y como es la unión de todas las religiones del mundo, las religiones orientales no podían quedar de lado. Así que todos estos encuentros y este leve proceso, llegamos a este siglo XXI, donde ya se marca una relación muy especial entre la Iglesia Católica, entre la Iglesia de Roma, entre la Iglesia del Papado y las iglesias orientales, que hasta aquí, era como nosotros habíamos leído al principio, solamente estaban ahí como oyentes, pero después formaron a tener un papel muy preponderante, ¿sí?, en estos movimientos ecuménicos. Así que seguimos hablando del tema, seguimos escuchando un poquito más de música. ¿Dónde están los dos centros? ¿Dónde están las reuniones más significativas de este movimiento ecuménico? Y realmente no tiene un lugar, un eclipse, donde realmente se reúnen, pero los dos focos más importantes están en Ginebra y en Roma, ¿sí? Y entonces el primero, que es Ginebra, prefiere el diálogo multilateral y el segundo el bilateral. Y hay además, hablando en términos generales, dos eclesiologías. El protestantismo concibe a la Iglesia como brotando de una libre asociación de los fieles congregados por su palabra. El catolicismo y las iglesias orientales, por lo contrario, ven a la Iglesia como construida desde arriba, con las estructuras establecidas por Cristo o las enseñadas a la Iglesia primitiva por el Espíritu. Amén. Por eso estas iglesias orientales no han tenido una renovación. Ellos se quedaron solamente con la Torá, ellos solamente se quedaron con los primeros 5 libros de la Biblia, y eso es lo que respetan solamente ellos. Ellos no han aceptado que ha habido un nuevo Mesías, que realmente ha habido un proceso dentro de la Iglesia, un crecimiento dentro de todas las iglesias del mundo, una estructura que ha ido creciendo, que se ha ido renovando, pero ellos realmente prefieren la iglesia primitiva, donde estaba enseñada por el Espíritu. Dada la importancia de la recepción, el ecumenismo a nivel de base necesita un mayor desarrollo, y las declaraciones acordadas entre las distintas iglesias no se han reflejado todavía suficientemente en la vida ordinaria, en la vida que vivimos dentro de la iglesia. No obstante, dice, cuando se recuerda la situación en la primera mitad de este siglo, se ven los grandes progresos que se han hecho en muchos frentes. En los comienzos del movimiento ecumenismo, en cada iglesia hubo un primer avance a disminuir los problemas de tipo afectivo y psicológicos y aumentar la confianza entre las iglesias. Tras esta fase inicial, las arduas cuestiones teológicas han de abordarse en paciente diálogo. Y la cuestión del método será siempre crucial. Porque ¿qué realmente, cuál es el trasfondo a través, sí se pueden sacar muchas cosas, sí se pueden hablar muchas cosas, pero realmente cuál es la cuestión de por qué todavía no se ha podido hacer una única religión? ¿Sí? Porque todos no tenemos las mismas creencias. O sea, recién vimos cómo los orientales prefieren una iglesia constituida como en la iglesia primitiva, y los de ahora, los más modernos, prefieren una libre asociación de
fieles congregados solamente por la palabra de Dios, y el catolicismo. Entonces, el catolicismo y las iglesias orientales prefieren una iglesia construida desde arriba por las estructuras establecidas por Cristo. Pero hoy, hermanos queridos, por eso es muy bueno a veces también estudiar un poco la historia de la iglesia en general. No hagamos, no dividamos a través de lo que cree uno y otro. Pero ¿qué hace el ecumenismo? El ecumenismo hace que podamos estar todos unidos, pero estar unidos por una sola creencia que realmente sea el común denominador de todas las iglesias unidas en esa única religión, dejando afuera aquellas cosas que creemos también nosotros. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos unidos con los testigos de Jehová, nosotros tendríamos que dejar afuera la doctrina donde nosotros creemos en una Trinidad. Nosotros creemos en un trino Dios, cosa que no creen los testigos de Jehová. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros unidos a ellos únicamente dejando ciertas creencias nuestras fuera, amén, y poniendo solamente una que dice que el Dios que predicamos todo, el Dios que amamos todo, es un único Dios? Y entonces dejando las cosas doctrinales que cada uno tenemos fuera para poder estar unidos. Ahora, la Iglesia Católica, que es la iglesia que creía en esa iglesia formada por las cosas que dejó Jesucristo, por esa iglesia primitiva, por esa iglesia constituida por el Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo número 2 que estaban todos unidos en un mismo sentir y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo, y allí nace la iglesia primitiva. Esa iglesia que creía eso como los católicos, hoy ha tenido un cambio. Hoy, en el 2014, está por suceder un cambio, una transformación, sí, que es la primera que dijimos, una asociación de fieles unidos solamente por la palabra de Dios, simplemente por eso, nada del espíritu, nada de doctrina, solamente unidos, reunidos en un mismo lugar para la palabra de Dios. Pero cada uno haciendo lo que quiere, y la Iglesia Católica, yo creo, en un análisis personal, que empieza a entrar en esto también, en una asociación de fieles, en una asociación libre, cada uno haciendo lo que quiere, unidos, libres, amén, solamente unidos por la palabra de Dios, pero libre. ¿Y por qué? Yo digo que empieza la Iglesia Católica a tener un cambio muy, pero muy significativo, porque se empieza a hablar de los divorciados, se empieza a hablar de los homosexuales, o sea, se empieza a hablar de un cambio dentro de esa doctrina que tenía la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica empezó a entender que para poder estar unida, ¿sí?, en una misma religión, debemos dejar fuera ciertas cuestiones o ciertas doctrinas que antes creíamos. Porque los tiempos, alguien decía el otro día, un periodista que realmente no tiene nada que ver con la iglesia, son economistas, periodistas que hablan de todo en general, decía cómo se han acelerado los tiempos dentro de la iglesia. Alguien que está afuera y quizás no tiene ni la mínima noción de que el mundo avanza hacia una sola religión
y hacia una sola moneda mundial y hacia una sola política mundial, dice y hace la pregunta, diciendo, ¿cómo se han acelerado los tiempos dentro de la Iglesia? ¿Cómo los procesos doctrinales dentro de la Iglesia se han acelerado? Qué tremendo, hermano, que alguien de afuera pueda ver este proceso. Pero este proceso nos lleva a algo que estamos y que el mundo está esperando y que el mundo está diciendo, nosotros vamos a creer en Iglesia como institución solamente cuando veamos que todos están unidos en un mismo sentir. Pero ojo, porque esto nos está llevando a algo que después va a terminar en perdición. En la unión, en el amor, en el servicio, en todas esas cosas para los que hoy son más jóvenes, nos parece que ese es el camino. Pero ese no es el camino de ninguna manera. Y después de este tema musical, te voy a dar bíblicamente de dónde se agarra, ¿sí? Se agarran todas las religiones, bíblicamente, de qué versículo se agarran todas las religiones para la unión de las iglesias. Esta noche de viernes estamos en el final de nuestro programa, han pasado 56 minutitos de esta noche y realmente hemos compartido este tiempo que realmente de ecumenismo. Hay mucho más para hablar de este tema, es un tema muy importante, es un tema para analizarlo, es un tema para desmenuzarlo, es un tema muy pero muy especial. Realmente lo que hay detrás de todo este tema es que esto del ecumenismo realmente designa el estudio científico y práctico de todas las cuestiones relativas a la división de la cristiandad. Y realmente yo digo que todo el mundo se agarra de un versículo que está en la palabra de Dios cuando Jesús ora en el último día, porque ahí en el capítulo 17 del libro del Evangelio de Juan, Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo le dijo a su Padre que la hora de él había llegado. Y entonces hace una oración y en el capítulo número 20, en el versículo número 21, dice, para que yo te pido, Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean, y aquí viene, no termina la oración de Jesús diciendo, para que sean uno, y ahí termina, no, dice, para que ellos puedan ser uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero cuando dice, ¿en quién tenemos que estar unidos? Para que sean uno en nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? La Trinidad, el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No habla para que estén unidos en Jesús, para que estén unidos solamente en Dios. Aquí viene la trampa. No solamente en el Dios Padre, porque dice, no importa lo que tú creas, no importa la doctrina que tú tengas, lo importante es que hay un solo Dios y todas las religiones adoran a ese Dios. Pero aquí
Jesús nos demuestra y hace una oración que solamente han tomado un pedacito de esa oración cuando dice, Señor, yo te pido para que todos sean uno. Pero después sigue diciendo, porque a veces, por eso yo digo, es bueno leer las escrituras cuando nos están hablando o cuando nos están predicando. Es bueno tener la Biblia porque sigue diciendo, para que sean unos, como yo soy en ti y tú eres en mí, dice Jesús, Padre, para que ellos sean uno en nosotros. O sea, si yo, como decía hoy, estoy unido con los testigos de Jehová, yo no puedo adorar solamente al Padre y dejar a Jesús afuera. Porque los testigos de Jehová no creen en Jesús. Jesús es un hermano más, no es el Hijo de Dios. Y entonces yo no me puedo unir con esa religión dejando algunas creencias de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, de creer que Jesucristo resucitó al tercer día y, como dice la palabra de Dios, está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Por eso no puede haber unidad en las iglesias. Y cuando esto se produzca, porque se va a producir, es una mentira. Han dejado cosas de lado para estar unidas en una sola religión. Y yo en esta noche te digo, interpreta bien las escrituras, pídele a Dios la revelación, porque mira, hay un tiempo, la revelación, ¿sabes qué? No la revelación de alguien que soñó, de alguien que vio, la revelación de las escrituras. ¿Sabes cuándo es revelación de las escrituras? Todo aquí en la escritura está escondida. Hay un tesoro escondido en cada palabra de Dios. Y para que tú entiendas las escrituras, tiene que haber una revelación. O sea, tienes tú que ver dónde está el tesoro escondido en cada versículo. Y como este que leíamos recién, ahí hay algo escondido que leyendo Dios nos revela, dice, Señor, yo quiero que ellos sean unos, pero en nosotros, no en uno solamente, en nosotros. Entonces, en este último tiempo hay muchas, ¿sabes? Tú te pones a ver en internet y hay muchas revelaciones, hay mucha gente que vio, hay mucha gente que dice tal día viene el anticristo, cuando la palabra de Dios no dice ni la hora, ni la fecha, ni el tiempo, ni el momento, dice como ladrón en la noche y, ¿sabes? Nunca sabemos cuándo el ladrón va a llegar a nuestra vida, porque quizás nos esté mirando, siguiendo, pero nosotros no podemos saber cuál va a ser el momento donde Jesucristo venga por su iglesia. Así que todas esas revelaciones que tienen ahí en internet diciendo Dios me habló que el anticristo, Dios me habló que esto, hermanos queridos, tenemos que tener revelación de las escrituras, porque en este último tiempo aún los mismos escogidos, yendo detrás de señales, van a ser confundidos. Solamente, mira, yo tenía en mi seminario el director y mi profesor en alguna materia, y el lema del seminario bíblico de fe dice la palabra, solamente la palabra. Fuera de la palabra no lo tomes muy en cuenta. La palabra, solamente la palabra. Gloria a Dios por esta noche. Oramos para que, mire, hay muchas cosas para orar en este tiempo, hay muchas cosas para buscar de Dios, pero la que más fundamentalmente tenemos que buscar es poder tener discernimiento de la palabra de Dios, hermanos queridos. Discernir cada versículo que podemos leer. Y sabe, esta es una de las experiencias que estoy teniendo en este último tiempo, porque esto yo también lo había leído hasta ahí nomás, hasta Señor, que seamos uno.
Pidió Jesús la unidad, pero no la unidad, no cualquier unidad. No la unidad en una cosa que nos une, sino la unidad en la Trinidad. La unidad en el Trino Dios, que habla la palabra de Dios y que habla todas las Biblias de todas las religiones. No hay una Biblia para cada religión. Simplemente cambiamos lo que dice esa palabra de Dios y la hacemos hablar lo que nosotros queremos que hable. Amén, gloria a Dios. Nos reencontramos en este sábado en la iglesia y también nos reencontramos el domingo, y aquí por esta radio nos encontramos a partir del próximo lunes